yo no estoy pensando que tú te quieres robar mi idea ahorita que me estás invitando. Es como, ¿cómo hacemos algo juntas? Y para mí eso cambia todo en términos de negocios. De entrada no estás creando desde un lugar de escasez. ¿Por qué no estás contestando una llamada a las 10 de la noche? Es tu negocio, ¿no te importa vender? ¿Por qué no? Estos sistemas en los que vivimos, en donde, digo, hay esta falta de equidad de género, en donde las mujeres seguimos teniendo esta parte como que ya se nos empuja a que sí tengamos presencia en el mundo empresarial y una carrera profesional picuda, pero al mismo tiempo termina siendo la mayor responsable de hijos, de casa, de mi compromiso con mi proyecto hoy en día es no crearme una estructura en la que yo sea una tirana conmigo y en la que yo me maltrate y pase por encima de lo que se siente bien y de mi salud. Esto es Más cabrona que bonita. Donde hay movimiento, hay vida. Pero hoy vivimos en un mundo sobremovido, que nos pide rendimiento, presencia, creatividad, calma, productividad, maternidad consciente, negocios prósperos, todo al mismo tiempo. Vivimos agotadas, irritables, desconectadas o anestesiadas. Como dice mi invitada, escuchar tu cuerpo no siempre significa hacerle caso. Escuchar es honrar, pero también discernir. Nicole Lecare se dedica al territorio del sistema nervioso. Es el lugar donde cruza el estrés, el cuerpo, la historia, la supervivencia y la identidad. Lo que me gusta de Nicole es que no romantiza la regulación, no la vuelve suave, no la vuelve mística, la vuelve práctica, incómoda y profundamente transformadora. Porque sí, necesitamos más pausas, pero también necesitamos más acción. Y aprender a distinguir entre huir y avanzar es clave. Hoy quiero hablar con ella de estrés, de emprendimiento, de maternidad, de dinero, de cuerpo, de mente, de por qué estamos tan alteradas y de cómo sentir y cómo se puede vivir distinto. Así que, Nicole, bienvenida a Más cabrona que bonita. Gracias. Qué bonita intro. Muchas gracias. Oye, tenía muchas ganas de tenerte acá. Te he estado estudiando, leyendo, siguiendo. Y creo que es algo bien necesario para nuestras emprendedoras, para nosotras como mujeres, para nuestra sociedad. Así que espero me dé tiempo de todas las preguntas que tengo aquí y demás. Me encanta. Pero para entrar en calorcito te voy a poner nerviosa. Ok. Voy a hackear tu sistema. Voy a ver exacto qué tan la regulación. Ajá. Con preguntas rápidas. ¿Estás Okay. lista? Venga. Venga. Una frase que te guste. Todos mis talleres empiezan con una frase que dice, todo lo que surge cabe. Qué bonito. Un buen consejo que te han dado. Pruébalo antes en ti, practícalo en ti. El peor defecto del ser humano. Creo que la indiferencia, no sé si es un defecto como tal, pero el convertirnos o volvernos indiferentes ante lo que le sucede a los demás. ¿Qué harías con un cheque en blanco? Creo que generaría contenido, herramientas, conversación alrededor de esto que ya hago, que me apasiona, sin la necesidad de que la gente tuviera que pagar por ello, ¿no? Democratizarías las herramientas. Totalmente. ¿Qué parte de tu cuerpo habla más fuerte cuando algo no está bien? La boca del estómago y el cuello. ¿Qué cosa mínima, casi tonta, te hace sentir abundante? Los rayitos de sol que entran en la mañana a tu cuarto o a tu casa y hacen alguna sombra bonita o tocan de alguna manera bonita tu espacio. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? Te podría decir que, híjole, de nuevo, no sé si es el lugar, pero creo que una ceremonia de ayahuasca. ¿Qué emoción te cuesta más sostener sin huir? La necesidad de ser validada. Te devuelve al centro más rápido. La corregulación, alguien que me dé seguridad. Pienso en mi esposo, mis hermanas, mi mamá. ¿Cuál es para ti la ironía más grande? Que queremos no sentir
las emociones incómodas, lo que duele, porque pensamos que good vibes only, que queremos como solo vivir lo padre de la vida, pero en lo que anestesiamos esa parte dolorosa, incómoda, nos llevamos de calle también la felicidad, el gozo, la plenitud, la conexión. Nos anestesiamos en general. Terminamos. Bien. ¿Ves? No era tan grave. Tan grave. Okay. Ahora Bien. sí, metámonos al mundo del estrés. Ok. A ver, nuestro cuerpo evolucionó o se programó para huir quizás de depredadores, ¿no? De peligros, pero no para contestar quizás 200 mails diario y además tomar decisiones y criar hijos y sostener un negocio y verte bonita y atender a tu familia y ta. ¿Qué tan desfasados, y pensando quizás más en las mujeres, qué tan desfasadas estamos de nuestra biología en un mundo que quizás pues, se aceleró a cómo nosotros nos estamos adaptando a él? Yo te diría que muchísimo. Estamos muy desfasadas. Creo que cuando nacemos, venimos con esta biología presente, es la que dicta lo que necesitamos, cómo lo pedimos, ¿no? Cuando nacemos y somos bebés. Pero conforme somos socializados y justo esto que dices, ¿no? El mundo en el que estamos viviendo hoy, que la tecnología avanza muchísimo más rápido de lo que nosotros somos capaces de alcanzar en este mundo de estar hiperconectados y conectadas, de enterarnos no solo de lo que pasa en nuestra comunidad, sino de lo que está pasando alrededor del mundo, del dolor de otras personas. Entonces, yo creo que de una manera un poco por sobrevivir, por supervivencia, nos vamos desconectando en nuestro cuerpo de lo que sentimos, de lo que nos genera enterarnos de estas cosas, no poder hacer más. Y al mismo tiempo, en esta forma en la que somos socializados, aprendemos lo que está bien y lo que está mal de lo que sentimos, ¿no? Entonces nos aprendemos a tragar el llanto porque no es un lugar en el que podemos llorar. Sí, aprendemos a reprimir el enojo porque no está padre ser alguien que se enoja o alguien que expresa este enojo, porque no quiere ser complicada, porque, en fin. Entonces, yo creo que entre este mundo en el que estamos viviendo con esta tecnología y la comunicación y la forma en la que somos educadas, perdemos mucho de la sabiduría de nuestro cuerpo si no estamos dispuestas a regresar constantemente a eso que nos Es hace. que te escucho y digo, ¿no sería más natural tender a justamente pues la regulación? ¿Por qué nos desfasamos tanto y no volvemos naturalmente a tocar tierra, a ir a nuestros ciclos, a entender nuestra biología? O sea, ¿por qué nos desnaturalizamos? O sea, ¿dónde está el quiebre? Porque es que no sé si estamos desnaturalizados, porque una de las cosas, una de las respuestas naturales de nuestro sistema nervioso es desconectarnos, ¿no? Entonces, cuando la amenaza es demasiada, cuando mi cuerpo determina que no lo puede sostener, entonces me disocio, me desconecto, ya no estoy presente en la conversación, ¿no? Entonces, creo que aunque son respuestas, digamos, poco útiles y que no nos permiten experimentar de verdad nuestra vida, no son del todo desnaturalizadas, exacto. O sea, como que son una estrategia de afrontamiento, El ¿no? tema es la dosis, ¿no? O la frecuencia. El O sea, tema es la porque si te dosis, la desconectas frecuencia, y entras en esos lugares de shock sí, todos los días, cada hora, pues sí, no es sostenible. sí. Y por otro lado, y en realidad te puse el ejemplo de disociarnos o de desconectarnos, pero en realidad todas las respuestas, ¿no? Esta respuesta que se llama simpática, que es como de mucha activación, que nos hace pelear o ser más agresivas o ser más intensas en nuestras respuestas, en nuestra forma de estar en el mundo, también es una respuesta natural, es defensiva, ¿no? Claro. Entonces, por un lado te diría eso, y por otro también tenemos que tomar en cuenta que la pertenencia es una necesidad biológica. Entonces, ser aceptada no es solamente un tema de
ay, es que es un poquito insegura o quiere tener amigas. O sea, no es tan sencillo como eso. Es como lo necesitamos. Entonces, desde muy chicos, desde muy chicas, aprendemos cómo moldearnos y cómo encajarnos en cajitas que nos vayan a permitir ser aceptadas y pertenecer. Wow. Ujú. ¿Hoy qué significa ser aceptada? Para mí, O sea, ¿qué estás viendo y quizás en la sociedad que tú vives alrededor, que las mujeres estamos como queriendo pertenecer? ay, yo creo que muchas cosas. Creo que depende de en qué rubro lo queramos poner, pero por ejemplo, no cuestionarnos la maternidad es un gran ejemplo, ¿no? Es como no darte el espacio de decir lo quiero o no lo quiero, es como es algo que toca, o el matrimonio, o, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parecen un ejemplo muy claro de las cosas que hacemos solo por pertenecer. Y a ver, no le quiero poner una connotación negativa al hacer cosas por pertenecer, porque todas las personas consciente o inconscientemente lo hacemos y es parte de nuestra naturaleza, pero sí creo que el cuestionamiento, sobre todo en decisiones de vida que son tan importantes, vale la pena. Claro. No quiere decir que digas que sí o que no, pero preguntártelo, Y ¿sabes? cuestionarte la pertenencia a la cual quieres habitar, ¿no? Exacto. Oye, ¿qué es el estrés? Y lo que no solamente la parte científica, sino también Ujú. la parte que tú, digamos, lo describes, lo Como vives, más lo práctica. más práctica. ¿Qué es el Ujú. estrés para ti? Pues los estresores son cualquier cosa que piden o demandan algún ajuste de nuestro cuerpo. Eso es así, la forma más básica de decirlo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, podemos decir el frío es un estresor, le va a generar una respuesta a mi cuerpo y yo voy a notar y tengo que hacer algún cambio, ¿no? Ujú. Para, pues, no quedarme en ese estado, digamos. Cuando yo estoy dando clases o talleres, hablo mucho de señales de seguridad y de peligro. Y las señales de peligro no son necesariamente cosas que ponen en riesgo nuestra integridad. Algunas pueden sí serlo, pero no solo eso, sino cualquier cosa que está generando una demanda a mi cuerpo y que no me permite estar, conectar, relajarme, estar verdaderamente presente. Entonces, ¿no? Ujú. Los estresores no son necesariamente malos, o sea, los necesitamos, incluso nos ayudan como a estirar un poquito nuestra resiliencia, a crecer, ¿no? Aprender algo nuevo genera estrés en el cuerpo, es que Claro. es natural Y es adaptativo y es también, ¿no? adaptativo, sin duda. Em, Creo que cuando se pone difícil la cosa es cuando es una cosa que no, cuando el estresor es algo que se sostiene por tiempos muy prolongados, que es algo que no podemos prever en absoluto, eh, y que nos desborda para el momento y las capacidades emocionales y de Mm. regulación que tenemos en cierta etapa, ¿no? Ujú. Entonces, y ahí empezamos a hablar de trauma. Mm. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo dejo a un bebé en una casa solo, sola, eh, durante toda una tarde, un bebé de, no sé, 6 meses, es muy posible que eso sea potencialmente traumático para ese bebé. ¿Por qué? Porque en ese momento su cuerpo no tiene la capacidad De de regularse. regularse, ¿no? Lo mismo un niño de 3 años y si y si yo dejo a un adolescente o a una adolescente de 16, pues no va a generar el mismo nivel Ujú, de ujú. estrés en su cuerpo, ¿no? Entonces, un O si lo hay, lo va ajá. a poder resolver. Entonces, un trauma es una situación de estrés en donde no hubo autorregulación y se quedó como abierta y generó demasiados, Sí. movimiento de estresores, ¿o qué Sí, es? básicamente un trauma es demasiado rápido en un momento en el que yo no puedo sostenerlo, Mm. ¿no? Entonces, y una cosa que a mí me gusta mucho decir em, es una cosa muy individual. Podemos atravesar la misma situación tú y yo juntas, Claro. estar en el mismo lugar juntas y mi capacidad de resiliencia y de autorregulación o mi red de apoyo que me va a ayudar a trascender, a integrar esa situación traumática, puede ser mejor o peor que la tuya. Y Mm. entonces
o puedo estar más desarrollada en términos de las capacidades que tengo de regularme. Y entonces para ti puede ser algo traumático y para mí no, o viceversa. Y, por ejemplo, hablas de eso y digo, entonces hay perfiles que son más resilientes o aguantan más situaciones de estrés. ¿Eso es positivo o negativo? O sea, porque también lo que no quieres es estar expuesto a una situación que eventualmente también te rompa. Sí. Pero ¿crees que entonces, o sea, cada uno tendría que buscar las situaciones que tengan más consistencia con lo que ella traiga en su cajita de herramientas, o todos podríamos o tendríamos que desarrollar resiliencia para soportar más el estrés? O sea, ¿cuál es el lugar ideal? O sea, la resiliencia es algo que todas las personas tenemos que desarrollar, pero a mí me gusta mucho, para hablar de este rango, digamos, me gusta mucho hablar de una herramienta de un señor que se llama Dan Siegel, que se llama la ventana de tolerancia, ¿no? Y la ventana de tolerancia nos dice como cuál es el rango en el que yo voy a poder lidiar con los estresores de la vida, lidiar con contextos complejos, sin quedarme, voy a decir, atorada, porque eso es lo que sucede con el sistema nervioso, en una respuesta defensiva, ya sea en agredir, en lo que me mete mucha energía en el cuerpo, en la ansiedad o en la desconexión y el colapso, ¿no? Sí. ¿Cuál es el rango para mí? Mi ventana y la tuya son distintas. Ahora, todas las personas podemos trabajar por conocernos y entender cómo es mi ventana, qué tan amplia es, qué tanto puedo sostener o no, ¿no? ¿Dónde está mi límite? Y también podemos trabajar por ampliar un poco esa ventana. Y con esto no quiero decir aguantar más vara, o sea, ese no es el punto. Y justo intento como separarme mucho de esa idea de, no, pues mira, es que si amplias tu ventana, vas a aguantar que te griten y tú no vas a contestar. O sea, no es la idea, ¿no? Pero sí podemos sostener un poco más, podemos vivir algo que no esperábamos, podemos vivir un duelo, una pérdida, podemos vivir o atravesar una enfermedad y sostenerlo sin perdernos en el camino, sin quedarnos pues en esta desconexión o en esta agresividad. El estrés resuena en el sistema nervioso. Si el sistema nervioso fuera una metáfora, ¿cómo explicarías el sistema nervioso en su funcionamiento? Ok. Yo siempre les pongo ejemplos. No uso el sistema nervioso como una sola metáfora, pero les pongo ejemplos en las respuestas. Entonces, digamos que tu respuesta ventral, que es la respuesta regulada, la respuesta en donde nuestro cuerpo siente seguridad, donde la mayoría de las señales que estoy recibiendo, la iluminación del espacio, el sonido, tus gestos, las preguntas, me generan seguridad en el cuerpo. Me gusta decir que es un bosque. Me parece que es un lugar donde las cosas crecen, donde podemos aprender, donde podemos desarrollarnos a nivel cognitivo y a nivel físico, ¿no? Donde podemos conectar, donde podemos crear, tener ideas, compartirnos como somos con apertura, ¿no? Cuando se presenta una amenaza y nuestro cuerpo, la primera respuesta a la que va, después de buscar en su comunidad y ver si hay alguien que lo pueda apoyar, ¿no? A sentirse de nuevo en seguridad. Después de eso, pasamos a la respuesta simpática. Esa respuesta, y te digo, siempre les digo, busquen para ustedes cuál es su imagen. Para mí es fuego. O sea, yo siento calor en la cara, acidez, coraje, aprieto las manos, hay temblor, pero de intensidad, ¿no? Entonces, para mí es fuego, pero hay gente que me ha dicho es un tornado, hay gente que me ha dicho es un tren sin frenos, ¿no? Entonces, es esta energía contenida que necesitamos para protegernos a través de la acción. Esa es la finalidad de esa respuesta. ¿Qué está sucediendo en tu cuerpo, literalmente, cuando sientes ese fuego? O sea, hay liberación de cortisol, de adrenalina. Te están preparando a una reacción. Por supuesto. Entonces se tensan los músculos, aumenta el ritmo cardíaco, nuestra respiración se hace más superficial. Todo lo que nos prepara para lucha o huida, pero en realidad para tantas otras cosas. O sea, para darle un contestón a alguien, ¿no? O sea, como que lucha o huida real o metafóricamente, ¿no? Claro.
Y la idea es que cuando entras, perdón, ibas a continuar. Hay una respuesta más, que es esta respuesta del colapso y la desconexión. Y yo visualizo esa respuesta como una cueva, como la cueva húmeda, oscura, aislada, ¿no? Y es importante cuando estoy describiendo esto, como no etiquetar las respuestas como buenas o malas. Las respuestas están ahí porque las necesitamos. Entonces, si yo voy a hacer una clase de ejercicio, voy a correr un maratón, voy a dar una conferencia, voy a estar aquí, necesito la agilidad, la energía en mi cuerpo recorriéndome, ¿no? Si atravieso un duelo o me enfermo, necesito ir a la cueva, necesito ir hacia adentro, necesito guardarme. Es parte de la manera en la que nuestro cuerpo se alista de nuevo para salir al mundo, ¿no? De acuerdo. Entonces, no son respuestas necesariamente malas, pero lo importante es que mantengamos algo de la energía ventral, algo de esa seguridad en donde todo crece, incluso estando en esos lugares desregulados, porque eso es lo que nos lleva de regreso. Y justo, ¿cómo identificar que no estoy regulada? Ok. Eso hay como aspectos generales, pero en realidad es una cosa bastante individual y que justo los procesos de autoconocimiento nos ayudan, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, una forma de yo darme cuenta que estoy empezando a desregularme, te puedo decir dos. La primera es, dejo de escuchar. O sea, de pronto yo quiero como yo decir todas las cosas, ya estoy pensando que, exacto, ya estoy pensando que voy a contestar, no estoy escuchando a la persona y puede ser porque estoy sintiéndome como que me voy a pelear y tengo que justificar y que argumentar, pero también puede ser como ya mi cabeza está en otra cosa, de pronto ya no estoy conectada aquí. Ok. Entonces, en cualquiera de los dos aspectos, eso me habla de, no es que sea una desregulación grave, pero es como, ok, mi cuerpo está empezando como a salir de la seguridad que me permite sí estar aquí. De acuerdo. ¿No? Entonces, eso es una. Otra, y justo acabo de hacer un video de eso, no lo he posteado, pero para mí la sensación de insuficiencia. Es como, no he hecho suficiente. Tengo que hacer más. ¿Por qué no he posteado? ¿Por qué no sé qué? Es que no he vendido lo suficiente, no he hablado con suficiente gente, no he contactado, y de repente yo solita ya estoy y me tengo que recordar ¿cómo? Para todo hay tiempo. El lugar donde todo crece, el verde, es para todo hay tiempo, está bien, estás avanzando a tu ritmo, hay ciclos. Ese es el recordatorio que tengo que hacerme. Oye, ¿y qué porcentaje de las veces que te desregulas son fantasías, o sea, son imaginarios? ¿Y qué porcentaje sí son amenazas reales? En ti y en lo que ves de nosotras, sí, ¿ya sabes? Sí. O sea, siempre les digo un poco como, nada es imaginario. Es verdad que, bueno, más bien, esto no te lo he contado, pero nuestras respuestas del sistema nervioso se forman en la experiencia. Entonces, voy a poner un ejemplo así, pero si yo en algún momento me paré en la escuela a un recital y de repente me molestaron, fui como buleada después de eso, o me sentí muy insegura, o se me olvidó lo que iba a hacer y algo salió muy mal. Y te digo, es un ejemplo como muy sencillo, pero un poco así funciona, ¿no? Entonces, mi cuerpo aprendió que estar demasiado expuesta no es una buena idea. ¿Ok? Entonces, en la adultez, cuando llegan momentos y oportunidades como esta entrevista, como, oye, te queremos invitar a hacer cualquier cosa, es bastante probable que mi cuerpo haga, ¿no? Se contraiga, se vaya, diga no, evada, procrastine, no conteste, ¿no? Se quite como del reflector porque mi cuerpo guardó que no estoy segura ahí. ¿Y esa memoria, que no se siente bien? ¿Dónde se guardó esa memoria? En el cuerpo, o sea, en mis reacciones, en mi sudoración, en mi ritmo cardíaco, en las emociones, ¿no? En la parte interoceptiva se llama, que es como lo que puedo notar que está sucediendo dentro de mi cuerpo. El hoyo en el estómago, la tristeza, ¿no? ¿Y con que haya sucedido una vez es suficiente para que haya memoria? Sí,
Con O que sea, no haya tuvo que sucedido, haber sido todo, un todo, patrón. todo se guarda. Y es más, Sí. empezamos a guardar cosas desde que estamos en el útero de nuestras mamás. Es cañón. Y Es depende cañón. de la Es mamá. increíble. Yo así, yo aquí Pues depende, portando a un bebito. pues depende, no me voy a acordar exacto. En mi taller siempre les cuento como semanas en las que los bebés empiezan a escuchar de afuera, a sentir movimiento, caricias. Y por supuesto, están todo el tiempo escuchando el ritmo cardíaco de la madre, ¿no? Entonces, al final, sí, sí impacta el contexto que está atravesando la madre, que está viviendo y cómo está viviendo su embarazo en la formación de las respuestas del sistema nervioso del bebé. Ahora, también me gusta decir que continuamos teniendo neuroplasticidad toda nuestra vida. O sea, no es un tatuaje para No es un siempre. tatuaje, es como un mapa Ujú. y como una forma de entendernos y de preguntarnos como, ¿por qué cuando tocamos este tema algo en mí se contrae? ¿Por qué? ¿Por qué esta otra persona, mi pareja, no sé, puede hablar de Ujú. dinero, de la familia del otro, no sé, cualquier cosa y no le pasa y a mí sí? Es una manera de conocernos, De acuerdo. ¿no? Y el proceso de regulación Ujú, es tener las herramientas para justamente volver a ese lugar de seguridad, ujú. em, y no es necesariamente que esa memoria se borre, sino que puedas lidiar con ella. Sí, lo que queremos hacer, y justo por eso te decía de la neuroplasticidad, lo que queremos hacer es formar nuevos caminos neuronales, Ujú. ¿no? Para tener nuevas respuestas en el cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero, conciencia. Tengo que darme cuenta, tengo que ver que quiero contestar y responder de una manera distinta, ¿no? Claro. Y después, repetición y constancia. Entonces, si yo sé que quiero dejar de tener este miedo por los espacios de ser visible, ¿no? Entonces, me enfrento a ello, voy, me pongo y genero estas respuestas que son, digamos, desconfirmantes, Mm. porque entonces salgo de aquí y digo, wow, se sintió increíble platicar así. Pero ¿cómo vuelves a ese lugar distinta? O sea, ¿con qué tú cómo recomiendas el decir, enfrenta ese miedo, Ujú. pero quizás vuelve con mayor preparación o vuelve con esto en la mente o vuelve con este ejercicio para que no te enfrentes, quizás no con las herramientas y que de pronto vuelvas a ese lugar y te sientas igual de insegura y la memoria crezca? Sí, yo lo que diría es bajas las señales de peligro y subes las de seguridad. A ¿Cómo ver. se ve eso? Bajas las señales de peligro es, a lo mejor yo te pregunto, oye, no, pero sí quiero saber más o menos qué me vas a preguntar, Mm, porque eso a mí me me da da un poco de seguridad. control sobre de qué vamos a hablar, ¿no? Claro. Independientemente de que luego hayan otras preguntas, yo ya vengo sintiéndome un poco más en control, ¿no? De Claro. lo que va a suceder. Eh, la, la, la previsibilidad es una cosa que nos da seguridad en el cuerpo. Mm, Entonces, el saber a qué me voy a exponer me da seguridad, ¿no? A todas las personas. Em, Otra manera de bajar las señales de peligro es me hago tiempo para no ir corriendo, mm. Para que ¿no? también tu cuerpo esté en un Claro, momento de la relajación. prisa es inherente del peligro. Nada de lo que haces cuando estás en paz plena implica prisa. Claro. Entonces, eso es una buena opción, ¿no? Y por otro lado, subimos las señales de seguridad, que qué pueden ser. Bueno, a lo mejor platico un poco con alguien que me genera seguridad, que me da consejos que me hacen sentir más tranquila. Mm, A lo mejor, y esto depende de los gustos de cada quien, pero a lo mejor hago ejercicio, a lo mejor para sacar esa energía contenida que nos genera ansiedad. mm, A lo mejor medito un poco. Em, entonces, podemos hacer cosas que le hacen a mi cuerpo sentirse un poquito mm, más cómodo, ¿no? Me pongo ropa que se sienta cómoda, claro. en la que no esté insegura y, ¿sabes? Dime algo, tú trabajas con muchas mujeres. Ujú, muchísimo. De hecho, todas Eh, las de mis talleres, todas las clientas son mujeres. Eso es muy cañón. y hablando de, a ver, voy a decir palabras igual fuertes y que no son exactas, pero hablando de que nos hemos movido de quizás nuestros ciclos, nos hemos movido de cierta biología, de cierta, eh, pues, no sé, funcionamiento de nuestro personaje. Ujú, Y eso sumado con roles que ahora quizás van como muy, parecería, contrarios a esa naturaleza ujú, de la mujer, pensando en mujeres emprendedoras, ujú, que justamente como que,
pues están al frente de una empresa, que toman decisiones, que son responsables de empleos, que tienen que adelantarse a su tiempo porque tienen que estar previendo y tal. ¿Crees que el rol de emprendedora es antinatural a lo que biológicamente somos las mujeres? A como es emprendedora, quizás hoy en lo que se nos pide en el Es que sistema. eso te iba a decir. Ajá. O sea, no creo que el rol de emprendedora como tal. Creo que los sistemas en los que estamos funcionando. A ver, háblame, ¿Sabes? ¿en qué lugares y en qué momentos? Yo creo que esta idea como de si tú quieres hacer que tu negocio funcione, tienes que trabajar 20 horas, bueno, no sé, 18 horas al día, no puedes descansar, siempre tienes que estar on. ¿Por qué no estás contestando una llamada a las 10 de la noche? Es tu negocio, ¿no te importa vender? ¿Por qué no? ¿Por qué no estás diciendo que sí a todas las cosas que te invitan y a todas las cosas que te proponen? Sí. ¿Por qué no? Pero si esto te va a dar, te vas a dar a conocer, o sea, no sé, ¿no? Como que siento que estos sistemas en los que vivimos, en donde, digo, hay esta falta de equidad de género, en donde las mujeres seguimos teniendo, claro, eh, esta parte como que ya se nos empuja a que sí tengamos presencia en el mundo empresarial y una carrera profesional picuda, pero al mismo tiempo termina siendo la mayor responsable de hijos, de casa, ¿no? De la logística de la casa, aunque haya más manos y gente que te ayude, ¿no? Entonces, creo que esa parte de la falta de equidad definitivamente nos pone como en desventaja. Se espera todo de nosotras, pero no solo todo, sino todo al mismo tiempo. Sí. Y creo que eso es muy cañón. Y, y te digo, aunque tengas ayuda, la carga mental, ahí está. Es como, Claro. qué bueno que tengas ayuda, pero si tú Sí, no hiciste un itinerario se y está no, gestionando acá, ¿no? exacto. Entonces, eso por un lado. Y sí, como esta cosa del hustle culture, como de haz, siempre ocupada. Ay, no, es que tal es picudísima. Nunca puede. Su agenda está full. Nunca puede estar en nada. Ay, y no ha tomado vacaciones en 5 años. O sea, no sé. Y creo que en ciertos espacios comienza a cambiar. Yo te puedo decir que mi compromiso con mi proyecto hoy en día es no crearme una estructura en la que yo sea una tirana conmigo y en la que yo me maltrate y pase por encima de lo que se siente bien y de mi salud. O sea, eso es algo que es no negociable para mí. Pero ya tuve que pasar por una etapa en la que, o sea, me enfermé por estrés. Sí. Sí. A ver, soñemos un poco. Ajá. A ver. Pensando en un mundo regulado. Ajá. Porque yo siento que de pronto, y yo lo creo en Victoria 147, que hay una forma distinta de emprender en donde no te pongas a ti en medio y te apachurres y el sobrecrecimiento y la exigencia te rompa. Pero también te topas con un mundo acelerado, dictado por sobreproductividad, por sobrecrecimiento, por exponencialidad, con el cual al final del día compites, porque todos conviven en un mismo lugar. Entonces, pensando en una utopía de un mundo regulado, sabiendo que somos distintos hombres y mujeres, ¿crees que quepa o cómo se vería el mundo de los negocios regulado también? Con proyectos que siguen un distinto ciclo, sabiendo que quizás los hombres tienen otro ciclo y hubiera negocios con distintos ritmos. ¿Crees que debería de ser un mundo regulado, uno con menos horas laborales, con menos ambición de crecimiento? De nuevo, sabiendo que quizás hombres y mujeres tenemos distintas aspiraciones. Entonces, cuéntame un poco hacia dónde podríamos soñar este diseño utópico de un mundo regulado en los negocios. Si estás disfrutando de este episodio, dale like y suscríbete al canal de Más Cabrona que Bonita para ver más episodios. O sea, yo creo que empieza todo en cómo criamos, cómo fuimos criados. Eso suena muy raro porque estamos hablando de negocios, pero es que justo yo creo que el mundo tiene que dejar de separarse. En esto es lo personal y esto es lo profesional. No funciona. Mi preocupación si yo vengo de haberme peleado con mi esposo o si tengo un familiar enfermo o si estoy pasando por un momento difícil de dinero, un momento difícil económicamente,
mi preocupación me acompaña a todas mis decisiones como emprendedora, me acompaña a mis juntas con el equipo, me acompaña a todo. Y una cosa que es muy, muy interesante de cómo funciona el sistema nervioso es, a partir del estado de nuestro cuerpo, se generan las narrativas. Entonces, cuando yo estoy en un estado de defensa, hay una narrativa paranoica de competencia en donde no existe espacio para la colaboración. Entonces, para mí, si aprendiéramos a criar diferente, y esto sí es un mundo muy utópico porque tendríamos que acabar con la violencia que se vive en casa, tendríamos que acabar con el trauma generacional, ¿sabes? O trabajar por integrarlo, porque entonces seríamos personas que se sentirían no todo el tiempo, pero más tiempo seguras en su propio cuerpo. Y desde ese lugar, la narrativa es de colaboración, es de creatividad, es de apertura. Yo no estoy pensando que tú te quieres robar mi idea ahorita que me estás invitando. ¿Sí me entiendes? Es como, ¿cómo hacemos algo juntas? Y para mí eso cambia todo en términos de negocios. De entrada no estás creando desde un lugar de escasez, que yo creo que es de los mayores problemas que tenemos hoy en día, es yo acumulo porque como solo hay para que algunos tengan, entonces, Claro. y lo que le pasa a los demás que no tengan, pues no es mi tema, ¿no? ¿Qué otro rompimiento tendríamos que hacer, además de la crianza, para llegar a este lugar más regulado en los negocios? Es que justo, creo que es una cadenita. Creo que si eso se da y de pronto las personas empezamos a estar un poco más conscientes de cómo me siento, qué señal de peligro hubo en esta interacción que me hizo ponerme en ese lugar de no, de aquí no vas a pasar, ¿no? Si estamos un poco más conscientes de lo que se mueve en nuestro cuerpo, si nos conocemos más a nivel individual, generamos vínculos e interacciones distintas a nivel colectivo. De acuerdo. Entonces yo empiezo a entender que no necesariamente es acerca de ti, sino que quizás hay algo en mí que se activó, una defensa en mí que se activó. Y esto no solo para estar siempre suavecitos, también para volvernos mejores en poner límites, en ser asertivos, asertivas. Entonces yo creo que te diría autoconocimiento y mira, no tiene nada que ver con los negocios. No, claro, tiene todo Bueno, que ver, ¿no? o sea, sí, pero no es esta cosa como de Sí. bajemos el horario. O sea, no. Sí, no es una política, pero bueno, es que tendría que ser una política el autoconocimiento. Tendría que ser. Te lo juro que sí. Desarrollo personal en términos de apoyar al equipo a que se conozca mejor. ¿Por qué haces lo que haces? O sea, ¿tú ¿sabes? crees que, y a ver, aquí voy a generalizar y seguramente muchos de los que nos escuchan en el mundo de los negocios no están de acuerdo, pero como que yo no soy tan porrista de los unicornios, ¿no? Que son estas empresas que quieren en poco tiempo lograr maximizar y tener valuaciones de billones de dólares, porque me parece que es muy costoso en el camino, ¿no? Y hay mucho humo en medio. ¿Crees que esa visión de sobreambición, de sobreproductividad, responde a un lugar no regulado? Absolutamente. Porque ahorita que decías, es que me siento que no estoy quizás suficiente, estoy buscando más, parte de esa necesidad. Sí, yo justo te decía, la respuesta simpática nos lleva como a estos comportamientos, a estas sensaciones, a su vez a esta narrativa o pensamientos y por lo tanto a comportarnos como yo voy a ponerme sobre todas las cosas. No me importa qué pase con los demás, solo hay para uno, solo alguien puede sobrevivir y esa persona soy yo. Claro. Y entonces eso nos hace menos conscientes de nuestro entorno, del impacto que estamos generando. Y también yo creo que nos desvincula un poco de nuestro propósito. A ver, no todo el mundo tiene que tener un propósito de impacto social. No. Pero para mí, si tu propósito es ser una empresa unicornio, es como, ¿pero qué hace tu empresa? ¿Qué, no? O sea, ¿sí me explicó? Sí. Como, ¿por qué sería ese tu propósito? De acuerdo. Y es esta cosa de hacer más. Para mí, más no siempre es mejor. ¿Cómo lograr la em,
iba a decir satisfacción, pero es más bien como la saciedad. O sea, como si te identificas desregulada en todo el tiempo de lo que haces, estar Ujú. queriendo hacer más o pensar que no es suficiente, ¿cómo llegar a esa regulación de nuevo? ¿Cómo llegar a esa saciedad, a esa satisfacción de lo que hay, de lo que es? Lo mismito que decíamos hace rato de las experiencias desconfirmantes, o sea, bajamos señales de peligro y subimos las de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo que me está haciendo o brincando estos pensamientos o esta narrativa de no estoy haciendo suficiente es estar en redes sociales y Mm, estarme comparando, entonces, ¿por qué no bajo un poco durante X tiempo, ¿no? Mi uso de redes. ¿Por qué no escojo o filtro a quién estoy siguiendo? Em, entonces, de esa manera, como que le bajamos un poquito a las señales de peligro. ¿Y cómo le subo a las de seguridad? ¿Qué cosas me traen placer? mm, Yo creo que es muy importante en los negocios, como decir, ok, cuando siento que no estoy haciendo suficiente, de entrada suficiente para quién, ujú, ¿no? Eso, como que eso, lo primero que me preguntaría, pero además, ¿suficiente de qué? Yo creo que cuando hay un hueco, hay que ver con qué lo queremos llenar. O sea, si yo siento que hay un hueco, lo quiero llenar con grabar más cosas y hacerlo todo rápido y hablar y hacer millones de llamadas para ver quién me compra, quién me contrata, o lo quiero llenar de, ¿sabes qué? Lo que amo de esta profesión es desarrollar cursos. Me voy a sentar a desarrollar uno nuevo. mm. No sé. Creo que ahí nos movemos del lugar y cuando cambiamos el estado de nuestro cuerpo, en consecuencia, cambia el pensamiento, la narrativa. Claro. ¿Qué has visto dentro de las mujeres emprendedoras que más las triguea hacia desregularse? O sea, ¿cuáles son estos síntomas o estas señales o estas situaciones que nos desregulan más? Yo creo que justo como el hecho de estar en un mundo que no respeta tanto la parte cíclica y rítmica que tenemos, las mujeres lo tenemos, los seres humanos lo tenemos, o sea, eso es indiscutible, pero las mujeres lo tenemos más. Y creo que entonces siempre sentir que tenemos que estar a la par de Mm, alguien que no lo vive de la misma manera. mm, Cuando yo tuve un emprendimiento que ya no existe, pero lo cerramos el año pasado, pero muchas veces nos sentábamos en juntas, sobre todo un tiempo cuando estábamos levantando capital y era como una mesa de puros hombres, no tengo nada contra los hombres, pero se sentía una energía muy bottom liner, ¿no? Así como, ¿pero qué me vienes a decir? ¿Qué voy a ganar yo de esto? ¿Por qué te voy? Y yo como, pero el proyecto, pero el cambio, pero... Entonces, mm, creo que es muy desgarrador como sentir que no hay espacio para eso si quieres ser exitosa. mm. Entonces, yo creo que eso puede ser no solo muy desregulador, también muy desmotivante para seguir adelante. Y además creo que nos estamos midiendo con varas que no son las nuestras, ¿no? O sea, justamente es Absolutamente. el mundo de los negocios con esta agresión que dices de solo el fin. Da Ujú, igual el proceso, es el qué, ujú. no tanto el cómo. Justamente como que mide un destino Sí. y muchas veces en económico. Ujú. Y el éxito se tiene que redefinir hacia el, no es solamente esa aspiración, pero Totalmente. hoy el mundo de los negocios eso aplaude, ¿no? Y el mundo de los inversionistas eso busca. Y entonces como que es difícil romper esas narrativas cuando tú sales y estás medida con una vara a la cual ni siquiera quieres pertenecer. Totalmente de acuerdo. Sí. Oye, hablamos todo el tiempo de reprogramarnos y Ujú. hablabas ahorita de justamente la neurociencia y cómo puedes crear nuevos vínculos y tal. Cuéntame, o sea, ¿qué sucede con un pensamiento? ¿Qué realmente está pasando cuando quiero? Porque no es nada más la voluntad, ¿no? Ujú. Es hacer sistemas, hacer repeticiones. ¿Qué tanto estas herramientas tipo Joe Dispenza, qué tan Joe Dispenza está loco? O sea, ¿qué tanto estas cosas de sí lo imagino, pero además lo siento, pero además lo repito, pero además lo visualizo? ¿Sí funcionan? ¿Cuáles no? O sea, en esta parte de quererme reprogramar, Ujú. ¿cuál sería como el proceso? Yo no he leído ni un libro de Joe Dispenza, entonces no sé si te voy a poder contestar sobre él específicamente, pero hablando de afirmaciones, em, las afirmaciones sí funcionan. Lo que pasa es que no funcionan de manera aislada, pero ninguna herramienta. Claro. O sea, yo como que, ay, es que estoy haciendo breathwork o estoy
no sé, o justo me fui a hacer una ceremonia con alguna planta medicinal o estoy haciendo afirmaciones y ve, nada cambia, nada. Bueno, es que las cosas no funcionan de manera aislada. Entonces, las afirmaciones sí sirven porque son una forma de justo crear nuevos caminos neuronales. Cuando yo estoy hablándole todo el tiempo a mi cuerpo diciendo, odio esto de ti, no sé qué, eres una tonta, eres una floja, es que obvio esto te salió mal porque no estás haciendo, ¿no? Al final, esas palabras, ese lenguaje que estoy constantemente escuchando yo de mí misma, genera esta desregulación, genera esta respuesta que se vuelve como un poco desesperanzadora. Y cuando comenzamos a cambiar nuestra forma de hablarnos, comenzamos a sentir mayor comodidad y mayor seguridad en nuestro propio cuerpo. Entonces, yo no creo que las afirmaciones funcionen en el sentido de quiero $1 millón, voy a tener $1 millón. O sea, no creo que funcione así, pero sí creo que funciona diciéndote cosas como estás segura en tu cuerpo, estás orgullosa de ti, puedes abrirte, puedes mostrarte como eres. Si te equivocas, no pasa nada. Para mí eso es muy regulador. Y los sentidos son una vía de crear nuevas Totalmente. caminos. ¿Qué sentido es el más poderoso? No sé si hay uno más poderoso, pero cuando les hablo de señales de seguridad y de peligro, siempre les digo, hay 3 vías. Una es la interocepción, que es todo lo que sucede dentro de mi cuerpo. Entonces, si tengo hambre, si tengo sueño, cualquier emoción, ¿no? Si estoy triste o feliz o emocionada o ansiosa, si se me duerme la pierna, si estoy incómoda, cualquier cosa de esas son como avisos de nuestro cuerpo de algo no está bien, hay que corregir. O al revés, esto está fenomenal, qué rico, quédate ahí, ¿no? Entonces, estas son señales de nuestro cuerpo. Luego, la segunda vía es la exterocepción, los sentidos. Todo lo que está a nuestro alrededor y recibimos a través de nuestros sentidos. Entonces, el tipo de iluminación de un lugar, si de repente hay un sonido súper fuerte aquí, todos vamos a reaccionar de esta manera y va a ser una cosa automática, ¿no? Que nos va a poner en estado de alerta. Cuando entro a mi casa y huele a una receta que me encanta. O sea, todas estas cosas le están dando a través de nuestros sentidos señales a nuestro cuerpo, ¿no? Y en tercer lugar, las personas o los mamíferos con los que estamos. Entonces, tu gesto, el tono de tu voz, la proximidad a la que estamos sentadas, la calidad del contacto. No es lo mismo que alguien te haga así a que alguien te dé un abrazo, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos informan, estás en seguridad o estás en peligro, y nuestro cuerpo responde haciendo los cambios que sentimos. Hay una frase que dije en la intro que leí de ti, de no necesariamente tienes que escuchar o actuar de acuerdo a lo que escuches de tu cuerpo, sino también discernir. ¿A qué te refieres con eso? A que sí, siempre confundimos incomodidad con amenaza, nos vamos a perder de muchas cosas en la vida. Hay muchas cosas que tienen que ver con el crecimiento, con el aprendizaje, con la resiliencia, con nuestro desarrollo, con aventuras que se van a sentir como muy parecido a un vértigo, ay, cabrón, un riesgo, o sea, ¿sabes? Como que, entonces, si siempre confundimos esas dos y me hago para atrás, entonces no estaré aquí, no hubiera lanzado mi proyecto, yo creo que tú no hubieras emprendido, pues nos quedamos en lo planito. O sea, nos perdemos hay de muchas cosas en la vida. incomodidades que son positivas. Sí, claro. ¿Y cómo las disiernes? ¿Cómo aprendes el lenguaje? Yo todavía estoy aprendiendo, o sea, no lo sé, creo que es una cosa que vamos dándonos cuenta, ¿no? Vamos viendo cuál es nuestro límite, cómo se siente una sensación ansiosa que proviene del miedo y cómo se siente una sensación ansiosa que proviene de la emoción. Y estos son justo el tipo de ejercicios que como que creo que favorecen, ¿no? Mucho de autoconocimiento. Totalmente. Y de presencia en lo que estamos sintiendo. Oye, vayamos al dinero. A ver. Porque siento que es un estresor. Totalmente, muchas veces, 100%. ¿no? Para algunos no, pero para muchos sí, o su ausencia. Ajá.
¿Por qué la incertidumbre financiera nos desregula tanto? ¿Cómo el estrés financiero se ve en el cuerpo? Primero detectemos el diagnóstico, la aparición. ¿Qué sucede ahí? Yo creo que como tantas otras cosas en nuestra experiencia de vida, del dinero aprendemos y moldeamos nuestras respuestas de acuerdo a lo que vivimos, ¿no? Entonces, cuando fue razón para peleas en casa mientras crecíamos, cuando hubo escasez, cuando fue algo que generaba un cambio en mis cuidadores, en donde de repente había gritos, ¿no? Y la situación de estar todo bien cambiaba radicalmente. ¿No? Cuando todas estas cosas sucedieron y las vivimos en nuestra experiencia de vida, comenzamos a formar respuestas alrededor de eso, ¿no? Y cada persona forma respuestas distintas. No quiere decir que a fuerza vas a hacer lo mismo que viviste. Quizás te vas del otro lado. Quizás es como, no importa cuánto genere, no voy a soltar nada y no quiero gastarme nada y no quiero disfrutar de lo que genero porque qué miedo llegar ahí, ¿no? Entonces, Perdón, esto lo provoca porque el dinero en nuestra sociedad o estabiliza o desestabiliza. O sea, tiene ese gran poder y por eso, o es el significado que le damos y por eso esa reacción o ese trigger que tienen nosotros. o sea, yo creo que sí, pero creo que antes que eso, el dinero es nuestro medio y una necesidad para sobrevivir. Cuando hablamos de que la razón básica de la existencia de nuestro sistema nervioso es ayudarnos a sobrevivir, por eso está detectando señales de peligro y de seguridad todo el tiempo. Tener o no dinero es una señal de peligro. ¿Por qué? Porque de eso depende lo más básico. Si comes o no. Si comes o no, si tienes vivienda o no, si puedes ir a la escuela o no, si tienes para darle de comer a tus hijos o no, para pagar una cuenta de un hospital o no. Entonces, claro, hablar de regulación en sociedades tan desiguales como es la nuestra también es muy duro, porque es como, ok, pero está padrísimo que digas señales de seguridad y de peligro y el gesto de la persona. Sí, importa y está ahí para todas las personas. Pero no es lo mismo que tú duermas tranquila sabiendo que no le va a faltar nada a tu familia, a ti, que si alguien se enferma puedes comprar un medicamento a cuando no. Entonces, el dinero sí está muy ligado a nuestra sensación de supervivencia. Y cuando me decías hace ratito, como, oye, pero ¿qué cosas son imaginadas y qué cosas son reales? El terror que podemos llegar a sentir, aunque sea algo que en papel esté mega lejano y tengamos para tener tranquilidad, tengamos suficiente para tener tranquilidad, para poder sobrevivir, el terror que se siente en el cuerpo cuando no tuviste o cuando te ves espejeada en esta posibilidad de no tener esa capacidad de sobrevivir, es muy real. No importa si es imaginado. No sé si me estoy explicando. Total, y quiero hacer ahí un doble clic porque, a ver, ¿cómo formulo esta pregunta? Al final del día, no todos tienen un número mágico de decir, si tengo esto, estoy fenomenal. ¿No? Porque además también te llegan estas sombras de, pero ¿y si te enfermas? Pero ¿y si tu familia? Pero ¿y si tú? ¿No? Y es difícil llegar a ese número. Y entonces, mi pregunta va hacia él. La persona que quizás hoy está sin un hogar allá afuera en la calle, que todos los días tiene que salir y ver si un restaurante le da de comer o si le dan alguna ayuda o lo que sea para pasar el día, ¿puede estar regulado? Porque de pronto hay gente que tiene estas necesidades de la pirámide de Maslow, o sea, la básica resuelta y aún así está desregulado. ¿Hay forma de regularse a pesar de que no tengas esa seguridad de decir, mañana pasado, en 3 días voy a estar bien? Yo creo que sí, por momentos. O sea, yo creo que sí por momentos. No estoy segura cómo contestar esa pregunta porque nuestro sistema al final está hecho para ser flexible. Entonces, si yo parto de esta base, esta ha sido mi realidad siempre, el momentito en el que a lo mejor conseguí
un trabajo nuevo o alguien me va a apoyar o alguien me dio algo de comer, me genera reguló. un poco, exacto, me genera un poco de seguridad en el cuerpo. Eso no quiere decir que es Para siempre. para siempre, ni que sea la condición ideal, ni que sea la condición en la que, como decíamos al principio de las respuestas, todo pueda florecer, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, que un niño que viene de una situación de violencia en casa o en donde no están cubiertas sus necesidades básicas, pues vaya a la escuela y saque 10 y le vaya increíble. Es muy difícil, ¿no? Porque nuestro cuerpo está ocupado en otra cosa. Entonces, ahora, sí me gustaría decir que con el dinero está todo esto que es indiscutible y que creo que es la base, pero también creo que el dinero se convierte en otras cosas. Entonces, personas que igual y no tienen esta duda de los recursos básicos para su supervivencia, de pronto el dinero también puede ser un factor que genera control, un factor que genera vínculo, un factor que rompió a la familia, un factor que... Entonces, el dinero como que sí, el dinero como que yo creo que es como un monstruo de 1000 cabezas, y que a cada quien le toca lidiar con la cabeza que le tocó. ¿Y cómo, en su experiencia. cómo Pues. amistarte con tu relación, con el dinero, con tu situación, para que dentro de todo puedas volver a la autorregulación de la forma más natural? Bueno, para la parte que decíamos de desigualdad social, creo que es necesario hacer todo un cambio estructural, ¿no? De oportunidades y de acceso que hoy en día no hay. Creo que eso no se puede cambiar así nada más como por tu deseo. Me toca el micrófono. No yo también hace rato, no te preocupes, pero para que vean cómo estamos metidas en la plática. Creo que eso... Pero para alguien que quizás no está para en ese alguien que riesgo, no está ahí, pero ajá. se siente en ese riesgo, ¿ya Sí, sabes? Sí. Creo que explorando qué me detona, de dónde viene, qué veo en mis patrones familiares, qué veo en mis patrones de conducta, qué hago cuando tengo, qué hago cuando no, cómo está ligado eso a mi valor, a lo que siento como mi valor como persona, ¿no? Siento que valgo más cuando tengo más, cuando me puedo comprar lo que quiero. Siento que no valgo nada y que nada de lo que estoy haciendo vale la pena si no me alcanza para comprarme algo, ¿no? Entonces creo que cuestionando y adentrándonos de nuevo, ¿no? Otra vez esta parte del autoconocimiento. Y yo también pienso que manteniendo en check lo que estamos consumiendo, porque al final creo que es inevitable compararnos. Y de pronto lo que estamos consumiendo, sobre todo cuando se habla de redes sociales o de cierto tipo de entretenimiento, pues es una venta de una idea y un concepto de vida que solo está basado en consumir y que no tiene nada que ver con el bienestar y la regulación. O sea, la regulación no tiene que ver con que tú puedas comprar todo lo que quieres comprar. O sea, eso no es cierto. Entonces yo también mantendría en check eso que estoy consumiendo. Oye, ahorita me está pateando Temo, entonces me está llevando a la sección de mamá. A ver, siento que es un mensaje. Hablen de mí. Ajá. No, porque a ver, es todo un viaje, ¿no? La maternidad química, emocional, psicológica, socialmente. Entonces, quiero entender neurológicamente, ¿qué cambia cuando te conviertes en mamá? No sé. O sea, neurológicamente no sé. Lo que te puedo decir es que yo creo que cambia todo. O sea, no sé neurológicamente, pero estoy hablando de como a nivel lo que estás atravesando en la vida, cambia todo, ¿no? Hace ratito que platicábamos, yo te decía, siempre en mis cursos de 6 semanas hay mujeres en posparto, porque al final cambia tu cuerpo, tus respuestas fisiológicas, la calidad de tu sueño, obviamente tu nivel de hormonas, la oxitocina que estás liberando y claro, esta parte amorosa y presente y de vínculo, pero al final, al mismo tiempo, es una sensación de duelo de quién eras, de quién eres, ¿no? Y no creo que pasa solo en el primero. Yo no soy mamá, pero no creo que pasa solo en el primero. Veo a muchas personas cercanas a mí atravesarlo en su segundo embarazo por el duelo de ya no ser mamá solo de uno y del que la atención esté volcado solo a un hijo o hija.
o como a viví de esta manera mi primer embarazo y mi primer posparto y mi primera parte de ser mamá y ahora es completamente distinto. Entonces, la verdad es que neurológicamente no lo sé, pero te puedo decir que al final nuestro sistema nervioso funciona respondiéndole al contexto y al ambiente y convertirte en madre, pues lo cambia todo, ¿no? Oye, y algo que se repite mucho entre las mamás es la culpa. Ajá. ¿Qué es la culpa en el sistema nervioso o en tu sistema de creencias? ¿Qué es la culpa? Yo creo que la culpa tiene que ver con algo que no está embonando, que no está siendo congruente con nuestros valores. Mm. Pero yo creo que la culpa ahí, en ese contexto donde la estás poniendo, em, de pronto también tiene que ver con la insuficiencia, con quiero abarcar todo, hacer todo, em, y también con querer perfección. Mm. Y la perfección no existe, o sea, ni en el ser humano, ni en los negocios, ni en la maternidad, ¿no? Entonces, lo quiero hacer todo impecable y cuando algo no sale como lo esperaba, entonces soy la peor del mundo, ¿no? Y sí, creo que al final, te digo, informa las cosas que nos importan y nuestra escala de valores, pero no sé qué tan No, real o y quizás son fidedigna es. valores aprendidos o referenciados de lo que tú decías, un contexto que te dice, oye, ve a esta chava, Ujú. tuvo su bebé hace un mes y ya tiene cuadritos, pero además ella tiene su casa impecable, pero ya viste ella que le hace lunch de figuras de Disney, pero y Sí, entonces quiere ser todas, porque cañón. y es imposible. Y por eso te digo que tiene que ver con mi escala de valores, porque, a la que igual y pues que le salgan cuadritos le da igual en la vida, pues tal vez esa referencia no le va a generar culpa, pero a lo Claro. mejor a esa sí le genera culpa los hotcakes de Mickey que ella no sabe hacer y le salen pésimos, ¿sí me entiendes? O sea, como, Sí. em, sí, creo que la culpa tiene que ver con qué nos importa, cuál es nuestra escala de valores y qué queremos, cómo queremos vivir nuestra maternidad. ¿Has depurado tu contexto en términos de personas a partir de que te metiste al tema de 100%. autorregularte? Cuéntame cómo fue eso, o sea, porque supongo que ya llegas y dices: "Ay, nunca había visto que esta chava era tan histérica", o no sé, ¿no? O me provoca, o me triguea, o sea, ¿cómo Sí, convives ahora con el contexto? 100% he depurado. He depurado, pero también me he vuelto más compasiva. Mm, O sea, en vez de ahorita decir como, ¿qué onda con esa respuesta? O mm, como que me pregunto un poco más. ¿qué hay atrás? ¿Qué ¿Por le qué la habré, hizo? qué le habré generado? ¿O Mm, el contexto? ¿O qué habrá pasado? Creo que soy un poco más curiosa acerca de las respuestas, tanto mías como mm, de las otras personas. Entonces, creo que eso, como que la curiosidad nos desprende un poco del juicio, ¿no? Y nos hace más compasivas. Entonces, sí, pero también una cosa que es como la razón por la que siento que he depurado esta parte social, y no solo social, como de tiempo en general, de a qué le ¿a qué lo dedico mi destinas? energía, ¿no? Es que este trabajo con el sistema nervioso te hace mejor poniendo límites. Y entonces, Mm, sin que los límites sean para la otra persona, más bien como el límite de qué se siente bien para mí, cuánto, con qué intensidad, mm, en qué conversaciones, con qué personas, si esa persona la convivo sola o en un contexto grupal. claro. Entonces, creo que cuando empiezas a notar qué se siente bien para ti y qué no, y a estar más presente en esas señales corporales, es más fácil poner límites. Y los límites a veces vienen con reduzco la cantidad de veces que te veo o Ujú. no. Sí. Me gusta tu respuesta. Oye, O la cantidad de compromisos que tomo. Por eso te digo, no solo a la claro. gente, también así como, no me interesa. Sí, sí, porque eso me pone en prisa. O sea, creo que Exacto. me encanta lo que dices de la prisa porque
es un indicador de desregulación que muchas nos podemos identificar, ¿no? Ujú. De ver un espacio libre en tu agenda y querer meter algo ahí. O sea, es Exacto. como, Dios, pero ¿eso qué te va a provocar? Yo Ujú. había una vez que me di cuenta que, imagínate, pensé que en la, o sea, Ciudad de México yo todos los destinos los hacía trayectos de media hora. Yo soy igual. No pues iba tarde a todo, ¿no? Ya no, intento no, sí. Entonces Sí. vas ya una Agitada. agitada, quedando mal, retrasando a todo. Ujú. El día no es placentero. Totalmente. Entonces ya metiste, sí, 8 reuniones, pero pésimas, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué nos dirías justamente a nosotras emprendedoras que quizás como que vivimos con Ajá. esta agitación? Sé que y te escuché en algún podcast decir, ¿no? O sea, las prácticas son muy individuales, Ujú. pero igual y si tienes como un proceso de decir, a ver, primero identificas, después actúas, después repites, no sé, algo como, oye, identificaste esto, ¿cómo me vuelvo a la autorregulación? Porque si yo tomo decisiones desde ese lugar, si yo hago planes desde ese lugar, si yo veo mi agenda y la planeo desde ese lugar, es más probable que Ujú. esta autorregulación se sostenga. O sea, pienso que podemos hacer cosas por regularnos y regresar a la regulación, pero también podemos hacer cosas para acomodar, para anclarnos en la regulación, no como de una manera, digamos, reactiva, sino como preventiva, De ¿no? acuerdo. Y de esa, o sea, desde esa perspectiva, yo te diría lo de la agenda, y a título personal te lo digo, para mí ha sido increíble dejar de poner cosas back to back, ¿no? Así Sí. como termino a las 12:15, a las 12:20 me voy a conectar en el café aquí enfrente porque, y era mi manía de todo. Y como dices, llegas tarde a todo, no solo llegas tarde a todo, creo que no hay espacio. No Claro, hay espacio para crear, para claro. pensar, para que se asienten las cosas. Y cuando no hay espacio para nada de eso, tampoco hay tanto espacio para que sientas, ¿eh? Ujú, Ay, ¿cómo me sentí en esta interacción? ¿Quiero volver a hablar con esta persona? ¿Quiero hacer algo con esta ujú. persona? ¿No? Quiero sostener espacios a los que me invite esta persona. O sea, quiero eso. ¿Se sintió bien? Pues si en 5 minutos ya estoy conectada con alguien más. Ya pasó, O sí, sea, y cuando llegue a mi casa y esté drenada y agotada, no sé ni de dónde vino esa sensación. de acuerdo. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes es abre espacios. Ujú. Espacios donde pueda, así como muy cursimente te voy a decir, sorprenderte la vida, porque sí creo que la vida Ujú. sorprende cuando hay chance. Este, pero también espacios para, ay, me voy a ir caminando por un café o a mi próxima reunión. O sea, Sí, que te regresen también a la calma, o sea, sí, espacios que te sean sí, propensos para eso. sí. Nicole, vamos a empezar a cerrar. A ver, A ver, siempre pregunto algún libro, alguna recomendación de algún documental, alguna herramienta que a ti te sorprendió, te cambió, te transformó y que quieras justamente compartir. muchos. O sea, me encanta leer, me parece una forma de inspirarte. Yo creo que en el mundo de hoy como que nadie crea nada de cero. Entonces, Ujú. mientras más podemos leer palabras sabias de alguien más, ver prácticas de alguien más, ver películas, documentales, ¿no? O sea, como que siento que eso informa nuestra manera, no solo la forma, también el fondo de lo que queremos hacer, ¿no? Hmm. De lo que queremos lograr pues sí, y compartir. Entonces, te diría muchos. The Body Keeps the Score de Bessel van der Kolk, para mí, si vas a empezar como a ahondar en estos temas de qué se guarda en el cuerpo, cómo, qué es el trauma, me parece brillante. Tiene más de 10 años, pero igual me parece un referente el día de hoy. Buenísimo. The Myth of Normal de Gabor Mate también me Mm. parece increíble. Y hablar como de todas estas enfermedades que les queremos poner solamente una etiqueta como fisiológica y al final es como hay todo un background de una vida de desregulación que nos pueden llevar ahí, ¿no? Claro. Eh, Hay otro que se llama The Secret Language of the Body, que es específicamente de sistema nervioso y ponen ejercicios y ponen cosas, no me voy a acordar, ¿Dos son autores? dos autores, pero no me voy a acordar ahorita quiénes son. Pero fuera eso, como de esta parte, como más del trabajo,
no sé, autores como Alan Watts, como Bell Hooks, como... Desde la voz de Alan Watts, ¿no? ¿Cómo te lleva a otro lugar de calma? Totalmente. Y, Sí. y de verdad, palabras sabias sabias y muy como encuerpadas. No sale de aquí eso, ¿sabes? Activistas como Adrienne Maree Brown, no sé si la conoces, o Prentice Hemphill, que son dos activistas que sobre todo han trabajado con comunidad negra en Estados Unidos, pero que en realidad aplica para todo. Sí, me encanta leer, me inspira. Oye, y dejémosle un voice note a las emprendedoras. Ok. Un último mensaje que quisieras que escucharan, que les resonaría y les sirviera. Ok. Antes de juzgar y de evaluar lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, frena y abre espacio para conocerte y para ser curiosa acerca de lo que quieres, de lo que sientes, de cómo respondes. Qué fluida, todo muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Nicole, por estar aquí. Gracias. Y pues esto fue Más Cabrona que Bonita.